A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que hace que una casa sea de verdad nuestra? ¿O qué pasa cuando un acuerdo de repente se rompe? Hoy vamos a desgranar esas reglas, a veces invisibles, que marcan nuestro día a día en Argentina, desde lo que poseemos y cómo resolvemos conflictos hasta el mundo del trabajo. Vamos a ver juntos cuáles son los cimientos legales sobre los que se apoya nuestra sociedad. Vamos a empezar con una pregunta que nos toca a todos. ¿Qué nos da esa seguridad, esa certeza de que nuestra casa es realmente nuestra? ¿O a dónde vamos cuando una discusión con un vecino parece que no va a ninguna parte? Pues bien, vamos a ver qué sistema nos ampara en esas situaciones tan cotidianas. Pues mira, la respuesta está básicamente en tres grandes pilares legales. Son, por así decirlo, las reglas del juego que definen qué es nuestro, cómo solucionamos los problemas y qué derechos tenemos en el trabajo. Hoy vamos a meternos de lleno en cada uno de ellos. Vale, vamos al lío con el primer pilar. ¿Qué significa legalmente hablando que algo sea tuyo? Aquí es donde aparece un concepto que es absolutamente clave: los derechos reales. A ver, un derecho real es como el pegamento legal más fuerte que puede existir entre una persona y una cosa. Te da un poder directo sobre ella. Y aquí viene lo más interesante. Es erga omnes. ¿Y eso qué significa? Pues esta expresión en latín quiere decir que tu derecho sobre esa cosa es como un escudo invisible. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene que respetarlo. Claro que para la ley no todas las cosas son iguales. La gran diferencia está entre los bienes muebles, que son los que podemos mover de un sitio a otro, como un coche, y los bienes inmuebles, que están fijos, como una casa o un terreno. Y ojo, un detalle clave: los inmuebles siempre hay que inscribirlos en un registro. Con los muebles, en cambio, depende. Pero la cosa se complica un poco más porque no todos los derechos reales son iguales. Por un lado tenemos el dominio, que es el control total, el derecho más absoluto sobre algo que es nuestro. Vamos, que eres el rey de tu castillo. Pero por otro lado existen derechos sobre la propiedad de otra persona, como una servidumbre. El ejemplo más típico es el derecho de paso, poder cruzar el terreno del vecino para llegar a la calle. No eres el dueño de su terreno, claro, pero tienes un derecho muy concreto sobre él. Muy bien, tener derechos está genial, pero ¿qué pasa cuando esos derechos chocan o cuando alguien simplemente los ignora? Pues inevitablemente aparece el conflicto. Y es justo aquí donde nos adentramos en el mundo del proceso judicial. Para que nos hagamos una idea de cómo se resuelve un conflicto, echemos un vistazo a la estructura del sistema judicial. Si tomamos como ejemplo la provincia de Mendoza, que es un modelo bastante típico, podemos imaginarlo como una escalera. Un caso empieza abajo del todo, en los juzgados de primera instancia. Si alguna de las partes no le convence la decisión, puede apelar, o sea, subir un peldaño a las cámaras de apelación. Y ya en casos muy concretos, el último escalón sería la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad. El recorrido de un caso civil sigue un guión muy claro. Todo arranca con la demanda, que es el escrito donde una parte cuenta qué reclama. A esto le sigue la contestación, que es, lógicamente, la respuesta de la otra parte. Después llega la fase de pruebas, que es el corazón del juicio. Luego los alegatos, el momento en que cada uno defiende su postura con las pruebas en la mano. Y por último, la sentencia, que es la decisión final del juez. Pero, a ver, ¿cómo sabe el juez quién tiene razón? Pues todo depende de las pruebas. El juez no estaba allí, así que las partes tienen que reconstruir lo que pasó. Y esto se hace con declaraciones, con documentos, con lo que cuentan los testigos, con el informe de un experto, o incluso con el propio juez yendo a ver el lugar del conflicto. Cada pieza es fundamental para montar el puzzle. Y ya que hablamos de conflictos que muchas veces acaban en los tribunales, vamos a pasar a nuestro tercer y último pilar, uno que la verdad nos afecta casi a todos: el mundo laboral. Y más concretamente, ¿qué pasa cuando un contrato de trabajo se acaba? En esto la ley es tajante y las consecuencias pues son radicalmente distintas. Si el despido es con causa, o sea, por una falta grave del trabajador, este se va sin derecho a indemnización. Pero si es sin causa, simplemente por decisión de la empresa, entonces la ley protege al trabajador, exige un preaviso y, lo más importante, una indemnización. Para ese despido sin causa la ley es muy clara. El famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una fórmula matemática para la indemnización. Se calcula un mes del mejor sueldo del último año por cada año trabajado. Es una cuenta pensada para ser directa y previsible. Al final, aquí está la clave de todo. El motivo del despido no es un detalle sin más. Es el interruptor que enciende o apaga el derecho a recibir una compensación económica. La diferencia entre irse con una indemnización o con las manos vacías depende solo de una cosa: de si existe o no una causa justa para el despido. Bueno, pues hemos repasado tres áreas clave del derecho. Ahora, vamos a juntar todas las piezas para tener la foto completa. Al final, estamos hablando de las reglas que nos permiten vivir en sociedad.
Desde el derecho de propiedad que nos da seguridad sobre lo que es nuestro, pasando por un proceso judicial que nos da una salida civilizada a los conflictos, hasta las normas laborales que buscan equilibrar la balanza en el trabajo, todo esto crea un marco, un andamiaje invisible que sostiene nuestra convivencia. Y terminamos con una pregunta que queda en el aire. Ahora que hemos visto un poco de este esqueleto legal que nos rodea, ¿sentimos que conocerlo nos da más seguridad, más control? ¿O al contrario, nos revela una complejidad que ni siquiera imaginábamos? Es una pregunta que desde luego da para pensar.